José Antonio Molina, profesor titular de Historia Antigua de la Universidad de Murcia, actualmente también vicedecano de Estudios de la Facultad de Letras. Saludos cordiales. Gracias por subirte a este tren, Hola. de terapia y de reflexión de la historia de las respuestas, capitaneado por las doctoras Romina Zamora y por Ana Díaz, que amablemente nos ha invitado. Mucho gusto de poder unirme a este tren en marcha, como si fuera una película clásica del oeste. Saltar en un tren o subirme a un tren es algo muy estimulante, me apetece. Siempre que sea salir de las cuatro paredes en las que nos vemos confinados, será bueno, aunque sea Salir espiritualmente. metafóricamente, ¿eh? Claro. Bueno, el confinamiento ya empieza a reducir sus tentáculos, luego hablaremos un poco de esto. Además de historiador, José Antonio, eres un gran amante de la literatura y del cine. Y en el tiempo que no tienes libre, ejerces también de divulgador y eres un columnista prolífico, ¿no? Con tus colaboraciones bisemanales en el Diario de la Opinión. Pero vamos a empezar, si te parece, por tu faceta cinéfila. Bien. Y a mí me gustaría hablar, o que nos dijeras, si tuvieras que elegir un personaje de película para afrontar toda esta situación que estamos viviendo, ¿cuál sería y por qué? Bueno, es complicado porque el mundo del cine, a pesar de que el cine es una disciplina artística en comparación con las demás, todavía muy joven, apenas un siglo de existencia, ha producido, por ese ADN industrial que tiene desde el comienzo en serie, muchos modelos humanos de héroes, protagonistas y demás. De tal manera que es una auténtica selva, una enciclopedia de caracteres humanos y no siempre es fácil decidirse. Probablemente, teniendo en cuenta el escenario de pandemia en el que nos encontramos, la primera invitación a buscar un paralelo, a querer compararse con alguien, sería en el protagonista de cualquiera de las muchas adaptaciones que ha sufrido la historia de Matheson, Soy leyenda, donde una persona, alegoría del individuo, se las ve y se las desea frente a una masa desorganizada pero compacta que opera como un elemento, como un superorganismo que padecen una enfermedad de la cual ellos desconocen ser víctimas y que actúan en una especie de universo posapocalíptico de alienación máxima, donde el último hombre vivo es este protagonista. En algunas de las versiones es un científico, en el relato originario de Matheson es un hombre culto sin más que se va haciendo científico con los años cuando intenta buscar una cura a dicha enfermedad. Es, digamos, el paralelo más evidente, más evidente. Después ya, dado que el universo cinematográfico nos ofrece múltiples posibilidades de comparación, después ya entran una serie de elementos que nos pueden ayudar a sobrellevar la situación, que no tienen que ver necesariamente ni con la literatura distópica, ni con el cine de catástrofes, ni con las metáforas de la alienación, como hubiera podido ser, por ejemplo, el universo zombie o la invasión alienígena, desde la invasión de los ladrones de cuerpos, que es una variante de los dos ejemplos anteriores. Creo que en este mundo en el que las opiniones personales cada vez son más cuestionadas y que se premia la pertenencia a una tribu, a una secta, me iría por cualquiera de los personajes de John Ford, que son profundamente individualistas, pero no por ello insolidarios, ni crueles, ni despiadados, ni desinteresados por la suerte que le ocurre a sus congéneres. Elegiría cualquier personaje de John Ford. Probablemente cogería algún personaje del John Ford crepuscular, que es el más
interesante el John Ford anciano y buscaría algún personaje solitario, consciente de vivir en un mundo que termina y con una piedad hacia sus semejantes que se esfuerza en ocultar por supervivencia. No, es curioso porque efectivamente los dos personajes que citas, o los dos arquetipos, porque uno es un personaje y el otro es un arquetipo, que citas son curiosamente tremendamente solitarios. En el caso de Soy Leyenda, efectivamente Sí, es el último hombre vivo. Y no haremos spoiler sobre cómo termina todo, pero también es muy curioso y también hay varias versiones sí. respecto al original. Tu última columna de La Opinión a la realización de esta entrevista se titulaba Hiperresiliencia. A mí, resiliencia es un vocablo castellano que me encanta. ¿Somos las personas ilimitadamente resilientes? Ilimitadamente no, porque también hay una vocación por el cambio, pero creo que la historia de la humanidad es una historia de respuesta a los incentivos que nos da el medio en nuestro intento de parar precisamente la marcha de la historia y el cese de esos incentivos. El ser humano, en solitario o en comunidad, ha tratado que nada cambie, siempre. El ser humano, la estirpe, el sello de Caín, es que el ser humano es reaccionario por naturaleza. No desea que las cosas cambien, desea que todo permanezca en un estado lo más parecido a un paraíso idílico. Y para ello necesita o cree necesitar no entender a la naturaleza, sino para dominarla. Por definición, el hombre tiende a resistir, a trincherarse, a que las cosas no cambien, a buscar estabilidad. Igual que una persona con la edad se va haciendo menos tolerante al cambio, exige unas rutinas más establecidas. También las civilizaciones, cuando llegan a su otoño, si se puede hablar en estos términos que están tan cuestionados por la historiografía moderna, pero que podemos en una conversación entre amigos admitir provisionalmente, cuando una civilización madura va entrando en su otoño, gana en sabiduría, gana en reflexión, gana en fabricación de modelos, gana en comprensión de los siglos que lleva acumulados, pero también pierde en valor, asume que tiene miedo y desea que las cosas no cambien. Ya no busca la victoria, busca la justicia, en un intento de que haya menos reivindicación social para que el mundo se parezca a una balsa de aceite que no se puede mover. Resiliencia en ese sentido, en el de no querer cambiar, en el de atrincherarse. Es una resiliencia negativa, porque hay evidentemente una resiliencia positiva que tiene que ver con la capacidad de morir de pie si es necesario, como los árboles. El hecho de poder aguantar el ataque de la sociedad, del mundo que cambia, de las modas, para De lo que ciertas imprevisto. cosas no sean cuestionables. ¿Perdón? No, no, decía que también hacer frente a lo imprevisto, ¿no? Sí, Y exacto. adaptarse y superar Sí, ese trauma, ¿no? Y exacto. hacerse incluso más fuerte. Sí, esa voluntad de permanencia, de supervivencia, cuando no es egoísta y cuando no pierde de vista la realidad, puede ser algo verdaderamente bello, en el sentido de entender el mundo. Nosotros podemos tener unos principios incluso poéticos, que pueden ser considerados ingenuos por muchos, pero en el momento en el que no pierdes de vista esos principios, pero sabes cómo es el mundo, realmente sabes cómo es el mundo y cómo es la gente, entonces has dado un paso importante. Nadie puede destruirte. O mejor dicho, puedes ser vencido, pero no puedes ser destruido, porque no renuncias a tus ideales, por muy ingenuos que puedan parecer al resto, y me importa muy poco lo que viene el resto, porque tú sabes cómo es el mundo. Nadie podrá acusarte de estúpido o ingenuo. Tú sabes que las personas obran muchas veces por egoísmo y que se aprovecharán de tus buenas intenciones. No importa. Si eso lo has comprendido, puedes ser resiliente, puedes mostrar, por lo menos, puedes regalar al mundo la imagen de tu martirio. Un modelo o heroico o un modelo trágico, pero en plena conciencia de lo que haces y de lo que sirve. He oído la palabra paraíso y me ha saltado una alarma en el cerebro al oír esa palabra,
porque ahora estamos en un momento en el cual el paraíso es casi la normalidad gris. Estamos en una distopía y eso es difícilmente discutible. Ujú. Y a mí me gustaría que me dijeses o que razonases si tú piensas que las distopías son reversibles y si dicho de otra manera, si se puede salir incluso desde el punto de vista psicológico, Ujú. de una distopía en el momento, una vez se entra. Bien, es una pregunta difícil y creo que va a ser una gran cuestión para mucho tiempo. Es verdad que vivimos una realidad con rasgos distópicos y que en grandes extensiones de nuestro planeta ha dejado de ser distópica para, desde hace décadas, ser abiertamente post-apocalíptica. Solo hay que ir a regiones africanas afectadas durante décadas por guerras crónicas y endémicas y sometidas a epidemias tan terribles como el ébola, desde hace décadas. Yo no sé a veces qué estamos pensando en algunas ciudades europeas cuando nos rasgamos las vestiduras porque venga una época de confinamiento o de crisis económica, cuando no muy lejos de nuestras fronteras el mundo vive en una novela horrible de terror o de distopía que nadie podía haber imaginado nunca, y el autor colectivo somos todos los seres humanos. En ese sentido, me gustaría relativizar el concepto de posapocalíptico o distópico, que no me extrañaría que algún escritor africano o latinoamericano o de algún país del tercer mundo llegara a pensar que es una distracción y un pasatiempo de intelectuales de los países civilizados que cuando ven civilizados altamente ricos y productivos, que cuando ven una dificultad en el horizonte, de repente, desacostumbrados a lo que es el sufrimiento, se rasgan las vestiduras. Dicho lo cual, sí que es cierto que en estas sociedades ricas, aparentemente ricas, ricas según para quién, ya hay unos rasgos distópicos que son, digamos, no nuevos, son la consecuencia natural de una serie de instituciones que han prosperado como consecuencia de un sistema económico y productivo que no ha tenido discusión durante un par de siglos, durante los últimos siglos no ha tenido discusión razonable ni oposición razonable. Lo de la Unión Soviética no se puede calificar de oposición y mucho menos de razonable. Y como consecuencia, esas instituciones han crecido, han parasitado y han hecho imposible la disidencia. Eso ahora le podemos llamar distopía, pero esa situación se ha ido larvando desde el final de la Segunda Guerra Mundial, si no es que la Segunda Guerra Mundial ya era parte de ese proceso. Fíjate, en todo caso, porque es cierto que en nuestro egocentrismo absoluto, que vivimos en las sociedades occidentales ricas, en las que no obstante hay también muchísima desigualdad, eh, claro, para un ruandés que pueda estar oyendo efectivamente nuestros lamentos, le tienen que dar ganas de hacernos cosas innombrables, ¿no? Claro, nosotros estamos además dándole vueltas últimamente a nuestro propio universo dentro del occidental, que es Europa, es la Unión Europea. Y yo la verdad es que me pregunto si en un marco como el actual, con tintes distópicos, tiene cabida una utopía como es la Unión Europea. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. La Unión Europea, tal y como está concebida, creo que tiene grandes dificultades porque está entendida como un elemento para sustentar el orden capitalista o neoliberal o como queramos llamarle. Es una institución más atenta a temas, ¿cómo decir sin ofender a nadie? Digamos más prácticos, más relacionados con la ganancia. La Unión Europea ha tenido grandes ventajas, qué duda cabe. Muchos nos hemos beneficiado. En nuestra juventud hemos tenido acceso a programas de formación en el extranjero, hemos prácticamente realizado nuestras tesis doctorales en el extranjero, hemos aprendido los idiomas de las universidades que fueron nuestras anfitrionas y nos sentimos muy europeos en ese sentido. A veces pensamos en un idioma que no es el nuestro materno sin darnos cuenta.
Sí. por haber leído, por haber tenido amigos, relaciones personales en aquellos países, ¿no? Y cuando eso ocurre es maravilloso, Tenemos casi maravilloso. la doble nacionalidad, ¿no? Sí, la doble o la triple, porque claro, la vida es una continua fase de formación y después de la nación anfitriona en la que hemos realizado casi nuestra tesis doctoral, luego vienen otras personas, no sé, yo podría hablar maravillas de Alemania, de Polonia, de Italia, y eso en parte no, casi todas las estancias que he podido realizar ha sido en el marco de la Unión Europea, nada que objetar, nada. Ahora bien, la Unión Europea no es solo una superestructura, o no debería haber sido solo una superestructura administrativa para producir capital humano en el mejor de los casos. La cultura europea es una unidad desde hace mucho tiempo, una homogeneidad cultural, si se quiere, por raíces religiosas, como se quiera. En realidad son muchos elementos, no es que sea solo la Europa cristiana, que también, ¿no? Pero es el Renacimiento, es Grecia y Roma, es el Mediterráneo, y en último término está el hecho transnacional de que la humanidad se debe a la humanidad. ¿No? El ser humano, ya decía Terencio, ¿no? En esa frase que recoge Séneca, si somos humanos, nada de lo humano nos puede resultar ajeno. Entonces el problema está en haber trasladado la esperanza que antes se tenía en el Estado y en las instituciones nacionales en un elemento supranacional que es la Unión Europea, con algunos valores que en realidad eran afirmaciones al sol, pura ideología, como una pretendida superioridad europea en materia de derechos humanos, en cultura, en saber hacer político, en tradición institucional, como si el resto de la humanidad no lo tuviera. Eso nos ha hecho crear una Europa a veces muy satisfecha de sí misma, con graves distorsiones dentro de sí, con países muy alejados en realidad los unos de los otros, aunque compartieran teóricamente el mismo marco legal de la Unión Europea, y eso es lo que yo creo que ha lastrado a la Unión Europea a la hora de la verdad, y la verdad ha llegado con crisis económica, con crisis sanitaria y con el auge de los nacionalismos y de los populismos a izquierda, pero sobre todo a derecha, que ahora mismo son los más graves en realidad. El populismo de izquierdas ha tenido una virulencia fuerte, ha tenido una importancia fuerte en la erosión de las instituciones, pero da la sensación de que ha encontrado un camino hacia la integración en la democracia parlamentaria menos conflictivo que el que van a encontrar los populismos derechistas, que son extraordinariamente graves porque no apelan a la solidaridad de clase ni a la solidaridad entre los pueblos independientemente de su nación, sino que van directamente al elemento sanguíneo o cosanguíneo, tribal, nacional, y eso sí que es verdaderamente peligroso, y contra eso la Unión Europea no parece estar especialmente preparada ahora mismo, Y a los entendiendo que el instintos escenario puede cambiar. apelan a los instintos más bajos, sí. Sí, sí, Que apelan que al todos los nervio. tenemos y que además se nos desnudan en según qué situaciones, ¿no? Nos sorprenden incluso a nosotros mismos, ¿no? Nos sorprendemos muchas veces de nuestros pensamientos. Claro, bueno, si revisamos la historia de los fascismos, habrá que preguntarse por qué gente de buena voluntad y culta acabó abrazando una ideología criminal. Eso ha pasado. Y si ha pasado una vez, volverá a pasar otra. No cabe ninguna duda. Hemos viajado mucho. Tenemos amigos en Alemania, en Italia y en Polonia, tú y yo, y de algunos podemos decir que son gente a la que confiaríamos nuestra salud, bienes y demás, y sin embargo están en un horizonte político que no comprendemos y que afortunadamente creo que tardaremos mucho tiempo en comprender, ¿no? Y ya, por supuesto, nunca simpatizar con eso. Pero esa gente siguen siendo nuestros amigos. Algo ha pasado, algo terrible ha pasado, que esa gente que son nuestros amigos, casi hermanos, de repente están militando o simpatizando en unas ideas políticas que solo pueden traer desunión, discordia y abrir una caja de Pandora cuyo interior pues contiene todos los males imaginables. Bueno, cambiando un poco de tercio, yendo un poco a mirarnos a nosotros mismos como profesionales y a lo que podemos aportar y dejar de aportar. Hace unos días hablaba con un amigo italiano, con Michele Stefanile,
en una entrevista como esta, acabábamos un poco entre los dos deduciendo que, por supuesto, las ciencias experimentales son las que nos mantienen con vida, pero que las ciencias humanísticas nos mantienen en la idea de querer seguir con vida. ¿Algo que añadir? Es una frase muy bella, la suscribo plenamente. Creo que la separación entre las ciencias llamadas humanas y el resto de las ciencias se ha llevado demasiado lejos. Lo único que ocurre es que las ciencias experimentales han sufrido en los últimos años un nivel muy alto de especialización y el desarrollo de la técnica ha hecho que en algún sentido se vuelvan ciencias esotéricas prácticamente, más el falso prestigio de la experimentalidad. Si las ciencias humanísticas, por no poder ser abiertamente experimentales, creo que eso se debe, entre otras cosas, al sistema económico que desde hace unos pocos siglos es, en comparación con la historia de la humanidad, gobierna el mundo y que hace que solo sea bueno lo que es rentable. Pues creo que todas las ciencias contribuyen a querer seguir con vida, a entender el mundo, a amarlo, a amar al prójimo. ¿Y qué puedo decir de las ciencias humanas actualmente? Es que se ha distorsionado tanto el verdadero fin de la ciencia. Son la conciencia viva ahora mismo. Es verdad que ganaríamos mucho si todos los que cultivan las ciencias humanas tuvieran un mínimo de decencia, vergüenza por su trabajo, sentido de la responsabilidad y estuvieran a la altura de aquello a lo que sirven. Pero, en fin, igual que un sacerdote no está a la altura de Jesucristo, ni un militar a la altura del país que representa, tampoco vamos a ser tan exigentes o nos vamos a romper las vestiduras, a rasgar las vestiduras, porque haya gente dedicada a las letras que en el fondo de su corazón no les importa ni lo más mínimo. Pero a aquellos que sí les importa, podemos decir que las humanidades, en una época aparentemente de postración de las humanidades, por lo menos debemos ser la conciencia viva, como el personaje de Ionescu en El rinoceronte, que al final nuestra última escena, nuestra última frase antes de que caiga el telón sea: no me rendiré jamás. Son momentos de reivindicar, yo no sé si profesiones, pero sí roles en la sociedad, ¿no? Los sanitarios, los transportistas, los trabajadores, las trabajadoras de supermercados. Se habla mucho también del trabajo que les espera a medio y largo plazo, pues, a psicólogos, a matemáticos, sociólogos. Y recalco lo de sociólogos porque creo que poco se habla de los antropólogos. Tú eres también antropólogo. Ante una situación como la actual, ¿tira más la antropología física o la cultural? Y además te añado, desde tu doble condición de historiador y antropólogo, ¿se valora lo que se debe, la perspectiva histórica? Bien, primero creo que la respuesta obvia es que la antropología cultural ante todo, como respuesta, la cultura como respuesta ante el desafío de las circunstancias actuales nos lleva a querer valorar más la antropología cultural como una ciencia del hombre universal que integra todas las demás. Dicho sea en términos ideales, luego naturalmente pues nos podemos encontrar con una perspectiva eminentemente sociológica o eminentemente económica, que sin embargo tenga un enfoque lo bastante global, una metodología depurada y nos pueda servir igual, ¿vale? En ese sentido creo que abogaría por una antropología cultural e integradora. Después estaría la cuestión de la reivindicación de las profesiones. Me ha gustado ese catálogo de profesiones que deben ser reivindicadas. En último término, es esa visión, esa fábula estoica que cuenta Clemente Romano, ¿no? Cuando
el cuerpo se pone en huelga porque el estómago trabajaba muy poco. Y realmente al final se descubre que cada parte es necesaria para el mantenimiento del organismo. En este sentido, ninguna persona es una isla y debemos, en la medida de lo posible, entender que formamos parte de un universo interdependiente, las personas los unos de los otros, y en ese sentido somos todos completamente dependientes de nuestro trabajo. Por tanto, no habría que reivindicar una profesión por encima de otra, sino el cumplimiento solidario de nuestro deber para con nosotros mismos, independientemente del hecho de que en los días actuales es evidente que ha habido unas profesiones que han llevado la carga, la responsabilidad y el riesgo, como sabemos por las estadísticas. En estos días de pandemia, el número de profesiones que han registrado mayor incidencia de casos de contagio son las profesiones sanitarias. No es nuevo. En las épocas de epidemia, incluso en las recientes, los virólogos han sido los grandes mártires de la ciencia y de la humanidad, que se han expuesto a problemas nuevos sin saber cómo protegerse, ¿no? Estoy pensando en los grandes virólogos del siglo pasado, ¿no? O los científicos del siglo pasado que morían expuestos a las enfermedades que estudiaban. Cierto. Mira, José Antonio, rascando un poco más en esta cuestión de mirarnos hacia adentro, que también es un poco de lo que trata esta iniciativa. Tanto tú como yo somos parte de la academia, de la universidad, pero también, tanto tú como yo, nos movemos también al otro lado del espejo. ¿Cuál es o cuáles son, en tu opinión, las asignaturas que tiene pendientes la academia para con la sociedad? Dicho de otro modo, ¿somos todo lo que podríamos ser? Bueno, nunca seremos todo lo que podríamos ser. A mí me bastaría con que lo intentáramos. Y en este sentido hay un elevado número de personas cuyo trabajo diario nos enorgullece, aunque no lo sepamos. Son personas de la academia que no aparecen en los medios de comunicación, pero que, como tú sabes, hacen posible los llamamientos de examen, los sistemas de evaluación alternativos, hacen posible que cuando una persona, por ejemplo, falta a su deber y hace dejación de sus funciones, sin embargo, haya personas, 2 o 3 responsables que estén allí para arrimar el hombro. Ese tipo de... hay elementos, hay cosas que la academia en general nunca estará a la altura, porque la academia no deja de ser una institución humana y es muy difícil que los seres humanos estemos a la altura de todos los desafíos siempre. Pero lo importante es que el prototipo humano, el ideal humano del científico, lo intente. Y en eso podemos decir que hay ejemplos bellos, anónimos y numerosos de científicos que todos los días cumplen con su obligación. Eso ya de por sí es algo muy importante y muy valioso. Y hay una forma de ser universitario, por ejemplo, que concuerda con la de ser persona buena, honesta y cumplidora de su deber. Eso es algo que todos aprendemos en casa o deberíamos haber aprendido en casa y que luego en ciertas instituciones, en ciertos trabajos que se caracterizan por su servicio a la comunidad, entiendo que un empresario tiene unas virtudes, ¿no? Que no las debe tener necesariamente un médico, cada uno en su universo. Un empresario, por ejemplo, es audaz, un empresario puede ser valiente, puede ser generoso, pero no se le pide que sea generoso, se le pide que sea creativo. En cambio, a un universitario se le pide además que sea un ejemplo, porque tiene gente a su cargo, tiene alumnos más jóvenes que él que le mirarán como un modelo, y ahí no vale con cumplir méritos suficientes para alcanzar un premio a la investigación o un sexenio, que eso tendrá su importancia, pero yo creo que es una importancia relativa. Lo más importante es ofrecer el espectáculo humano de una persona comprometida con aquello en lo que cree. Y hay ciertos ámbitos
el hospitalario, el sanitario, el universitario, donde eso debería ser obligatorio. Tendría que ser una profesión de las de dar ejemplo, aunque institucionalmente no se pueda llegar a todos los ámbitos, aunque a veces en los medios la institución a la que uno representa no pueda aparecer con todo el esplendor o con toda la magnificencia, porque no creo ni sé que eso sea posible, pero sí dar la talla, la respuesta moral uno a uno. Y ahí creo que hay una gran mayoría que lo está dando y ojalá fueran todos un 200% los que lo hagan, porque ese es el mensaje que queda. Al final, cuando nuestros alumnos que ahora tienen 20 años, 19, 20 años y están en primero de carrera, pasen los años y recuerden la época del COVID-19 con la esperanza de que no venga ninguna catástrofe peor, hablarán de lo que hacían en aquella época y recordarán, a lo mejor no que aprendieron de Egipto o de Roma, pero recordarán una frase de un profesor, unas palabras de aliento, y hablarán de, ojalá, dentro de muchos años, pues hablen de en una mesa llena de nietos, en una cena de Navidad con copas a rebosar y demás, un señor mayor que estudió historia de repente hable de Héctor, José Antonio, y mis alumnos, mis amigos, mis compañeros, y nos recuerden. Eso ya sería maravilloso. Fíjate que yo hay muchas veces me planteo si de verdad desde la academia hemos sido capaces o estamos siendo capaces de proyectar en la sociedad qué es lo que de verdad hacemos, y de tal manera que la sociedad tenga una idea medianamente clara de lo que aquí se cuece y que por tanto el que viene a la universidad, es decir, el alumno, viene con una idea más o menos ajustada a esa realidad que es o debería ser por todos conocida. Es decir, a veces tengo la sensación de que la universidad es una entelequia no conocida para la sociedad o que tiene una visión, digamos, distorsionada, y eso a su vez en algún caso nos puede contaminar de forma colateral. Y al mismo tiempo creo que hay una parte de la academia que no ha roto todavía la barrera del, no sé cómo llamarlo, es que divulgación ya es un término, una palabra que quiere decir muchas cosas, pero sí que a lo mejor lo comentaba también con Miquel el otro día, que muchos compañeros no creen que la divulgación eh, vaya en el puesto, ¿no? Lo ven como algo extra o extraordinario, ¿no? E incluso hace 20 años se podía considerar, o 30 años, incluso indigno, ¿no? De un académico. Y es cierto que al final luego nos acabamos rasgando las vestiduras por determinados fakes o bulos que recorren la red sobre hechos históricos que luego son instrumentalizados y sirven curiosamente para cosas del día a día y del comer, porque son los que suelen utilizar nuestros políticos para luego echarnos a la cara. Y efectivamente un artículo en prensa mal hecho o malintencionado, incluso sin tener mala intención, pero mal hecho o que propague una idea equivocada, hace mucho más daño o hace mucho más bien o tiene mucho más proyección que uno de nuestros artículos doblemente revisados Sí. en revistas de renombre, y que es por otro lado lo que a nosotros nos empuja también la academia, porque necesitamos producir continuamente en la excelencia. Sí, es verdad que se nos ha imbuido la ética de la producción en una falsa comprensión de la ética protestante, donde tenemos que producir, y además la institución como tal es una dinámica por la que pasan todas las instituciones. Una institución se convierte en un universo autónomo, cerrado, con representaciones, usos, prácticas que son propios. Eso en antropología se llama institución total y no tiene que ver con que sea una institución burocrática o que exista legalmente. Un grupo de personas lo bastante homogénea, con bastante continuidad en espacio y tiempo, crean esos usos y se transforman en instituciones. La universidad es un ejemplo, en algunos casos, desgraciadamente, muy elocuente de esos defectos. También es verdad
que al acumular un saber muy especializado, en algunos elementos ese saber se vuelve esotérico y solo el iniciado lo puede comprender. Ese terreno al que el lector general no llega, lo ocupan algunos mercenarios de la cultura, difusores de bulos o vulgarizadores. Cuando el historiador profesional, digámoslo así, no quiere bajar al terreno para explicar a la gente de la calle ciertas cosas, corre el riesgo de que esa dejación de funciones la asuma otro. Y nunca sabemos quién puede ser. Normalmente alguien que quizá no sea tan bueno. Hay casos en los que, por ejemplo, las historias locales de los pueblos las han hecho cronistas no profesionales, a veces profesionales liberales, abogados, psicólogos, que volvían a su pueblo para jubilarse y hacían la historia de su pueblo, y eran gente culta y aprendía a leer en los archivos y hacen historias aceptables, evidentemente no profesionales, con muchas taras y defectos, pero aceptables. Pero Eso es pero es consecuencia. muy, muy enriquecedor, creo, colaborar, quiero decir. Sí. Porque ofrecen otra óptica. Es decir, esa óptica, muchas veces cuando hemos tenido una entrevista con un profesional del periodismo, muchas veces nos pide que reformulemos alguna expresión, porque esto la gente no lo va a entender. Y esa visión te la aporta alguien que tiene, digamos, otra perspectiva, ¿no? Y hay divulgadores científicos, no solo de ciencias humanísticas, sino experimentales, que son verdaderos profesionales de la divulgación. Y es muy importante que colaboremos de la academia y de ese tipo de... Porque, claro, es que hablamos de bulos históricos, pero todo venía, la conversación, por los bulos y la divulgación científica de la ciencia experimental, de lo que hay que hacer y no que hay que hacer cuando uno entra a casa en relación con Sí. la posible infección del COVID, si esto es bueno o malo para no contagiarse, ¿no? Y claro, y Sí. cómo han ido circulando una serie de, por supuesto, con intencionalidades claramente políticas, Uh-huh. sobre según qué cosas, y cómo la gente se ha dado cuenta de lo importante que es escuchar al científico. Sí. Eh, porque, Eso es cierto. y lo que significa el argumento de autoridad y lo que significa, en definitiva, eh, el respeto por la profesión de cada uno, ¿no? En el país de los cuñados, del que todo el mundo encima de Sí. una barra de un bar, que ahora no hay, pero bueno, no están disponibles, pero está disponible Twitter, puede opinar de cualquier cosa, ¿no? Sí. Y además enfadarse o intentar imponerlo, ¿no? Y como sé, yo creo que se puede aprovechar todo esto para poner en valor la profesión de cada uno, sea cual sea, y la opinión que da el profesional sobre su profesión. Sí, en principio no es malo que existan opiniones y que incluso no es malo que las opiniones se difundan sin estar fundadas, porque eso siempre ha sido señal de espontaneidad, dinamismo y vitalidad. Eso por sí no es malo. El problema es cuando se vuelve excesivo, cuando no hay capacidad de contraste y cuando determinadas opiniones que son gratuitas y casi con seguridad falsas empiezan a imponer su tiranía sobre las demás, empiezan a institucionalizarse, empiezan a base de ser repetidas a convertirse en verdades. El problema de Se una inoculan como otro sociedad virus, en cierta medida. abierta además se difunden como un virus en progresión geométrica y se van contagiando con un huésped que las alienta. A veces ese huésped puede ser un crítico de esas opiniones, que por ejemplo, al criticarlas, esté difundiéndolas. Cuando nosotros criticamos los mejores libros en contra del fascismo, han inspirado a grandes fascistas modernos, porque los han leído, igual que un ensayo de criminología pues puede adiestrar a un futuro criminal. Eso, por desgracia, es así. Ya en época de Platón se cuestionaba un sistema en el que cualquiera podía dar su opinión sobre cualquier cosa. Para eso estamos los científicos que no queremos romper el puente de la divulgación, para hacer que ciertas concepciones sean, si no plenamente comprensibles, sí operativas para el hombre de la calle, para la persona de la calle. Una persona de la calle puede que no esté capacitado para hacer una tesis doctoral, pero puede tener en derecho, por ejemplo, pero puede tener una noción clara de cuál es la ley, el espíritu de la ley
y la naturaleza de sus derechos y obligaciones. Y eso lo debería haber hecho un jurista que hablara en su idioma a la gente. Tendríamos una población más culta, más responsable, más prudente, más comedida en sus opiniones, que no rechazaría la espontaneidad ni la mentira, porque la mentira es divertida, la mentira pone a la luz muchas verdades, porque estimula, porque La anima la farsa, más hipérbole, bien, ¿no? sí, la farsa, ¿no? En ese sentido, la mentira no en un sentido malvado y moral, sino la ironía, el sarcasmo, que es una forma de monumentalizar la mentira en el buen sentido, ¿no? Eso sería sano en una sociedad, pero lo hemos convertido en algo perverso. De igual manera, por ejemplo, como consecuencia del auge de los medios de comunicación actuales y de entretenimiento, con la televisión y su evolución en los últimos años, pues una dosis de lo que Ortega y Gasset llamaba plebeyismo no era mala, porque le daba vitalidad a la cultura dominante, hacía que estuviera todo menos acartonado, que no pareciera que en una sociedad nos habíamos tragado un palo de escoba, sino que en realidad admitíamos juergas, chistes, veras y bromas en una situación de equilibrio. El problema venía, decía, Ortega es un gran conservador, ¿no? No es que me complazca a mí su visión de la vida siempre, pero es muy interesante aprender de él ciertas cosas. El Sobre problema todo era cuando cuando estamos tan expuestos a nuestras circunstancias. muy bien dicho, sí. Pues el plebeyismo excesivo crea un modelo diferente, que al final se convierte en un modelo igualmente reaccionario. Debemos mantener una actitud chusca, negadora, de falta de respeto a las opiniones recibidas, porque eso se considera que es lo que hay que hacer ahora, cuando en realidad hacer eso supone precisamente volver a un modelo de opresión, de no discusión de las opiniones, ¿no? Y el sistema empieza a volver a ser como era, pero con otro código externo. Tú has hablado antes del país de los cuñados. Los que no son cuñados quieren ser Belén Esteban, con todos mis respetos a tan simpático personaje local. Pero no puede ser siempre todo así. Tiene que haber variedad. Tiene que haber cuñados, tiene que haber Belénes Esteban y tiene que haber más gente. Y más Porque Ortega y Gasset. tiene que haber más de todo con cierta armonía y no una imposición. Bueno, vamos a dos extremos que seguramente tú los lograrías conectar de forma brillante, que te interesan mucho. Uno es el Antiguo Testamento y el otro es Thomas Mann. Ujú. Te quería preguntar cómo tú crees que se relataría toda esta terrible situación en el Antiguo Testamento, si como una pandemia o bien se utilizaría otra alegoría, quedaría fijada Ujú. de forma alegórica y explicada de otra manera, no tan directa, y que esta situación, esta digámoslo, catástrofe, ¿qué título tendría si fuera una obra de tu apreciado y de tu admirado Thomas Mann? Bueno, es complicado. Puedo ir por la respuesta complicada o la sencilla, ¿no? A Thomas Mann O el pedir tema el de comodín del la... público. es que lo sencillo nos llevaría a lo complicado, ¿no? Y vamos a intentarlo. Thomas Mann estaba muy preocupado en su universo, hay muchas preocupaciones. Una de ellas es el tema de la salud, de la enfermedad y de la corrupción del organismo, como una metáfora de la corrupción de la sociedad. Esto es algo que se aprecia ya en su obra más temprana, en los relatos, en los que empieza a publicar todavía a finales del siglo XIX con, mucha, con muchas concomitancias con su hermano Heinrich, donde él habla de psiques destruidas y de la enfermedad como portadora de la muerte y la corrupción moral del enfermo. Todo esto procede naturalmente de sus lecturas de Nietzsche y Schopenhauer. Él, en una obra temprana, relativamente temprana de su producción, que le da la gloria, los Buddenbrock, él desarrolla la idea de una especie de componente enfermizo que se va acentuando durante las generaciones
que acaba agotando el organismo, conocido como Buddenbrock. Va agotando a la familia hasta hacerla extinguirse. También en la montaña mágica, que duda cabe, que es un gran, gigantesco enclaustramiento, o como se dice ahora, un confinamiento, de una comunidad confinada en la montaña, todos enfermos. Y está también la muerte en Venecia, que es el relato clásico de una plaga, como podría ser el relato clásico La peste de Albert Camus, por ejemplo, que es claramente una metáfora de la sociedad, de la corrupción de la sociedad, la corrupción colectiva de la sociedad, como sirve, por cierto, de antesala del triunfo de la mentira o de la dictadura directamente en el caso de Camus. Por relacionarlo con el Antiguo Testamento, claro, Thomas Mann tiene esas grandes 4 novelas que forman la tetralogía de José y sus hermanos, pero tiene también unos relatos breves, y hay uno muy interesante que se llama La Ley, que es la historia de Moisés. Yo creo que Thomas Mann, no sé lo que hubiera hecho. Seguramente le hubiera interesado mucho el fenómeno y hubiera hecho como él solía hacer, comprar y leer todos los libros y artículos sobre la COVID-19 durante meses enteros para escribir un relato a lo mejor de 40 páginas. Pero creo que parte de la respuesta está en Moisés, ¿no? en la ley, y en concreto en la muerte de los primogénitos. Creo que lo hubiera buscado por ahí, probablemente. En cualquier caso, también como una forma de mal colectivo, de metáfora colectiva, para referirse a la corrupción de los sistemas democráticos, de la opinión, de la manipulación de la información, que estamos viendo continuamente con la COVID-19. Creo que más que ir al Antiguo Testamento, habría optado por algo a lo Muerte en Venecia, o caso de centrarse en el Antiguo Testamento, sin duda alguna, habría ido a la historia de Moisés, a la historia de la ley, con las plagas como castigo de Dios, castigo de la historia, a un pueblo que ha olvidado el sentido originario de las instituciones, que debían ser representativas, que deberían garantizar el bienestar de la gente, y que al hacer justo todo lo contrario ponen en marcha unos mecanismos aparentemente naturales o sobrenaturales, pero ajenos, que van a suponer su destrucción, cuando en realidad no son ajenos, sino que nacen de su propia corrupción, de su propia maldad. Vamos a pensadores de ahora y de hoy. Estas semanas no hemos hecho alusión a ello, evidentemente, porque lo tenemos ya bajo la piel, lo tenemos completamente asumido, pero estas semanas, estos meses, pues han sido casa principalmente de dolor para mucha gente, de tristeza, de frustración, de preocupación. Pero dice el filósofo alemán Marc Gabriel, en una entrevista en El País, que también para muchos hemos podido sentir cierta sensación de alivio. Nos hemos sentido bien justamente por hacer menos. Porque al parar, con el confinamiento, hemos dejado de hacer cosas que son perjudiciales para otros. Justamente, dice Gabriel, a causa de lo que él dice, lo que él denomina el maléfico sistema neoliberal, que nos va metiendo en una dinámica, nos hace cómplices en todas nuestras pequeñas transacciones diarias, desde la compra de un coche, que no es una transacción cualquiera, ni mucho menos, pero también cuando compras un juguete para tu hija, somos conscientes de que somos parte de esa cadena inmoral y de que contribuimos todos los días a que el mundo sea un lugar peor. Y conectando con lo que tú decías en un primer momento con África, por ejemplo, ¿no? Podemos idear, ¿tú crees? Podemos idear y poner en marcha, que son dos cosas distintas. ¿Alguna vez
un modelo socioeconómico que encaje con nuestro modelo político, con un Estado de Derecho, con una democracia, y que no nos avergüence en el día a día? Bueno, es una pregunta que va a marcar posiblemente el pensamiento político durante este siglo, porque hay que encontrar ese medio, o seremos destruidos y haremos verdad la imagen de Faetón. Nosotros seremos Faetón, nosotros habremos querido robar los caballos del sol y nuestra imprudencia nos habrá matado. Hay que intentarlo. El problema está en que, bueno, sí es verdad, hemos visto en estos días de confinamiento cómo la ausencia del hombre ha mejorado la naturaleza. Las aguas son más cristalinas, hay menos contaminación, los pájaros han vuelto a la ciudad. Solo el sufrimiento humano es lo que no se ha ido. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero lo cierto es que nos comportamos de manera agresiva con el mundo que nos da de comer y que nos alimenta. Y que cualquier acto que hacemos, sobre todo los actos económicos, incluso los más nimios, están vinculados a un consumo de energía que parasita el mundo. Hay que evitar hacerlo. No puede ser desgraciadamente rápido, porque eso nos supondría renunciar a los valores humanos que mantenemos, los derechos, la democracia, el sistema representativo. No podemos reducir la presión demográfica sin influir en la libertad de la gente haciéndolo deprisa. No podemos instaurar una revolución y un sistema de terror para que el mundo mejore, porque si lo hacemos de esa manera no lo vamos a hacer bien. El fin no justifica los medios. Hay que buscar una utopía que nos lleve a un mundo más justo, donde el ser humano sea un servidor de la naturaleza o por lo menos sienta hijo de ella y no su explotador. Por cierto, que ese es el verdadero sentir del relato del Génesis, que eso ya lo explicaremos en alguna otra ocasión, pero Dios no crea el mundo para que sirva al hombre, al contrario, crea al hombre en último lugar para que administre el mundo en nombre de Dios, con lo cual es un criado más al servicio de la creación. Pero bueno, eso es otra cuestión que además la teología contemporánea ya ha descubierto. Pero en ese, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Probablemente habrá que asumir que a largo plazo este sistema ya no es mantenible, ni siquiera a medio plazo. Si queremos una alternativa habrá que cambiarlo todo y habrá que hacerlo de manera gradual. Gabriel es un filósofo muy joven y seguramente, si vive muchos años, como es de esperar, vaya evolucionando en su forma de pensar y vaya concretando en ideas más exactas aquello que propone en líneas generales, porque es fácil decir que hay que cambiar el sistema y es fácil, como él dice, proponer una revolución, como una revolución digital, como la Revolución Francesa, para evitar ser controlados por organismos supranacionales que hemos construido. Pero ¿a qué precio? ¿Al precio de devolver autoridad a los estados o de darles una autoridad que los convierta en leviatán? Al hacer el ser humano más, el ciudadano, más cooperativo y más horizontal, porque hoy día puede coordinarse más, no le estamos dando alas a las aplicaciones digitales que custodian nuestros datos y que son las que nos permiten tomar iniciativas individuales. Como la que Todo esto estamos habrá que... utilizando ahora mismo para hacer esta entrevista, porque nos hemos tenido que descargar estas semanas, que ni conocíamos. Exacto, todo eso tiene su repercusión. Yo personalmente A eso vamos ahora. creo, Una pregunta concreta para eso. creo que debemos aspirar a un orden más horizontal, más desarticulado, menos autoritario, a un sentido auténtico de la palabra cooperativa o cooperativo y en un anarquismo en el sentido etimológico del término. Hemos, hemos idolatrado el poder por el poder, la producción técnica, la artificialidad, el dominio de la energía, nos hemos dejado seducir por la fábula prometeica y eso es lo que no puede ser. Ese es el sistema que hay que destronar. Lo haremos si queremos sobrevivir.
La cuestión está en si lo haremos ordenadamente con fases, participando en un horizonte común, o no quedará más remedio que hacerlo violenta y rápidamente para sobrevivir, o peor aún, ni siquiera eso será ya posible. No es que haya que empezar ahora, es que deberíamos haber empezado a plantearnos esto, pues seguramente cuando en los años 70 ya dijo la ONU que no era posible mantener el ritmo de explotación del planeta tal y como lo llevamos. Hagámoslo ya de manera lo más coordinada y pacífica posible para no tener que hacerlo de una manera impensable o, como digo, en el peor de los casos, ni siquiera tener la posibilidad de hacerlo. Bueno, siguiendo ya la penúltima, ya no sé cuánto tiempo llevamos, creo que en el espacio de 10 charlas en una, siguiendo con pensadores, el maestro Yoda, el personaje del universo, bueno, lo que nosotros llamamos la Guerra de las Galaxias, que ahora ya no nadie dice eso, pero bueno, apareció en el Imperio Contraataca por primera vez, escrito por Lawrence Kasdan, pero en una de sus frases escritas ya por George Lucas en las precuelas, esas que tú consideras apócrifas, dice algo que ha quedado un poco en el imaginario colectivo, que el miedo, o relata cómo el miedo lleva al lado oscuro, ¿no? El miedo lleva a la ira al odio y el odio al sufrimiento. Vamos a seguir discutiendo los próximos días, como acabamos casi de empezar de hacerlo, el binomio libertad-seguridad en todo este mundo que nos aguarda, o es ya una batalla perdida. Es decir, la cesión de libertades individuales a costa o a cambio de seguridad que se aceleró tanto después del 11S, que lo vivimos en los aeropuertos, por ejemplo, y que ahora con esta tragedia parece que se extiende tanto como la propia COVID. Bien, es una pregunta interesante. La respuesta no es fácil porque hace unos años hubiera sido impensable nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos con una persona joven y le explicas, una persona muy joven, ¿no? Alguien que esté acabando el bachillerato y vaya a volar por primera vez en un viaje de estudio o lo que sea, ya entiende como algo completamente natural todas las medidas de seguridad de los aeropuertos y todos los controles sobre su identidad. Y eso a nosotros nos parecía impensable y ahora estamos acostumbrados a esa idea. De igual manera que el reconocimiento facial a la hora de hacer un examen no presencial a muchas personas les parece una intromisión en la identidad de cada uno, hay gente a la que ya le parece normal. De igual manera que hay gente a la que le parece normal el acceso a nuestros datos sin control. Igual que hay gente a la que le parece normal y justificable para prevenir un atentado, torturar a un sospechoso para que dé información relevante. O incluso, perdona, paréntesis, hay gente a la que le parece aceptable que un miembro de las fuerzas de seguridad le pegue una leche a alguien porque esté saltando el confinamiento y le aplaude desde el balcón. Sí, sí, ese mundo es en el que estamos. Eso ya ha pasado. El debate entre seguridad y libertad lo ha ganado ya la seguridad. En los últimos días, cuando llegan esas noticias tan alucinantes de Michigan, con gente entrando en un parlamento con armas automáticas, que lo hacen en nombre de la libertad, en realidad, sí, lo hacen, en realidad lo hacen porque desean mayores seguridades. Es lo que hablábamos de la mala resiliencia. ¿No? Intentamos que las cosas no cambien o que cambien muy poco para que podamos mantener nuestra situación, el control sobre nuestra zona de confort y demás. En ese sentido, no dudo que llamaremos libertad, en realidad, o querremos llamar libertad a lo que es nuestra seguridad o la libertad nuestra en detrimento de la de los demás. Eso, por desgracia,
Ya ha pasado, es un mundo muy extraño. Hace ya muchos años que esto es la sociedad del riesgo, en una aldea global, ¿no? Por decir en una sola frase dos lemas epocales. La sociedad del riesgo en una aldea global significa que la batalla está perdida desde el momento en el que todo el planeta usa la energía atómica, desde el momento en el que todo el planeta usa los combustibles fósiles, desde el momento en el que todo el planeta comparte, como si fuera una religión, el único sistema económico válido a niveles universales, globales, mundiales. Eso hace que la situación se vuelva muy peligrosa y que, claro, la COVID-19 es una metáfora de lo que es nuestro mundo hoy día. La enfermedad ha puesto al descubierto nuestras debilidades, igual que ya lo puso la gripe A o SARS o el SIDA, y que esta COVID-19 no tiene por qué ser la última epidemia, ni mucho menos, sino que vendrán otras similares, igual que han venido antes otras. Pero fíjate que disculpa, para una profesión como la nuestra que se dedica a intentar precisamente desnudar las sociedades para conocer cómo funcionan, como quien le gusta mucho la electrónica y se dedica a abrir dispositivos electrónicos antiguos para ver el funcionamiento, el mecanismo, como un reloj, ¿no? Esta situación de alguna manera nos está mostrando una radiografía social las 24 horas. O sea, vivimos en una radiografía de nuestro yo verdadero, de nuestras miserias, de nuestras virtudes, de nuestra capacidad también de resiliencia, y eso a un buen observador o a alguien con perspectiva histórica, antropológica, sociológica, supone una grandísima fuente de información, ¿no? Cierto, es que es una situación, vamos a ver, el contacto, la cercanía con, con una situación extrema que puede comportar la muerte, hace de manera individual o colectiva que uno disimule menos. Lo que uno es se muestra sin disimulo, la respuesta es espontánea. En una situación extrema, una persona que ha pasado sin pena ni gloria en su trabajo, que no sabemos muy bien lo que piensa, se caracteriza por fin, se muestra, se manifiesta. Solo hay que buscar esa situación extrema. Puede ser un accidente de coche, algo completamente casual, y de repente te encuentras a alguien que se aparta y se queda al margen, o alguien que se mete en un coche en llamas para salvar a alguien. No hace falta que sea un acto heroico. La mayor parte de lo que llamamos actos heroicos no son conscientes. Lo que estamos viendo con los sanitarios no es exactamente heroísmo, es otra virtud ya perdida que se llama cumplimiento del deber, que es una gran virtud y a veces roza el heroísmo. El heroísmo auténtico, sin embargo, es espontáneo, porque nadie te pide que hagas algo. No se trata de que haya un horario o que tengas que atender a una persona porque sea tu obligación, sino se trata de hacer algo que nadie te ha pedido, que ha sucedido de manera inopinada y que tiene un riesgo grave. La respuesta es inmediata, no puedes preguntarle a un supervisor, ni a un superior, ni a nadie. Debes decidirlo tú. Esa es la esencia del... Eso. No digo que los médicos y los sanitarios no sean heroicos. Digamos, a lo mejor que esta forma es un heroísmo más radical, ¿no? Más radical. Hoy día nos encontramos con algo inesperado, una enfermedad, una plaga, ese es el equivalente. Ya está rutinizado y hemos puesto unos protocolos y por eso hay un cumplimiento del deber y un sanitario y un policía sabe lo que puede y lo que no puede hacer. Y es muy lamentable que estas profesiones, por ejemplo, tengan el mayor número de contagios. Su gran virtud, el cumplimiento del deber, les ha llevado a sufrir más. Honor a ellos, eso no se discute. ¿Cuál es la respuesta inmediata, la lógica? Pues mostrarnos como nosotros somos. Los hay quienes que son profundamente insolidarios, no les importa nada. Los hay los que necesitan la sanción social para sentirse ellos fuertes, los policías del balcón, ¿de acuerdo? Que son profundamente espontáneos y de repente tienes a tu vecina de toda la vida o a tu vecino de toda la vida y los ves convertidos en inquisidores desde el balcón señalando a la gente, o ves gente más tolerante, más espontánea, más cariñosa, porque caridad, cariño, etcétera, son conceptos reducidos a polvo, pero que originariamente eran muy positivos y quizá haya que reivindicarlos. Y creo que
eso es lo que está pasando con esta situación de emergencia, que sencillamente está demostrando cómo es la gente, que siempre ha sido así, pero que le faltaba la condición para presentarse, salvando las distancias. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasaba en puestos de trabajo, universidades, periódicos, en contextos de violencia mafiosa o terrorista? Cuando se recibía una amenaza personal dirigida a un profesor o a un periodista en contextos, como digo, de violencia terrorista o violencia mafiosa o similar. Había quien arropaba a esta persona que había escrito una columna denunciando un acontecimiento, o era un profesor, o era un juez, o era un sacerdote que había denunciado públicamente el mal, que había denunciado públicamente el mal, o había gente que directamente le retiraba el saludo, simulaba no conocerle, le apartaba, le sugería que se fuera a otros. No suena, ¿eh? No suena, porque esto ha pasado hace poco. Vete a otro sitio, no sea que por tu culpa vayan a sufrir nuestros familiares. Eso también lo ha puesto de relieve la enfermedad. Nada nuevo bajo el sol. Esa gente ya existía antes. Un sistema como el nuestro, tan despiadado, tan deshumanizado, es normal que cree un tipo humano que ante una situación de emergencia sea insolidario. Eso es una consecuencia del sistema productivo, neoliberal, capitalista, como queramos llamarle, que ha elevado a categoría de verdad la idea de que tanto tienes, tanto vales. Fíjate que tú has dicho la palabra protocolo, solidaridad, insolidaridad. También hemos hablado o has mencionado nuestro conocimiento del hecho de haber incluso vivido empapado y tener sentido de pertenencia a otros países, no solo al nuestro. Pero conocemos muy bien nuestro país, tanto sus maravillas como sus vergüenzas, ¿no? Te voy a hacer la última pregunta porque hoy es un día especial. Hoy es el día en el que empieza la mayor parte del país a rebajarse algunas restricciones. Todavía no entramos a la siguiente fase, pero sí, ya hoy se ha podido salir a correr, por ejemplo. Han podido salir nuestros mayores a las horas buenas, ¿no? Porque todavía he oído quejarse a algún padre de qué hora más mala para salir con los niños. Claro, es que la hora buena ha sido reservada a la gente mayor, faltaría más. En fin, hemos vivido el pistoletazo de salida de alguna de estas restricciones. La pregunta es, ¿tú crees que la desescalada somos los padres? Sí, absolutamente. De igual manera que cualquier acción de gobierno somos nosotros. Lo demás solo son palabras. Si no hay nadie detrás que respalde una idea, no sirve de nada. Absolutamente. La moral ciudadana en este caso es clave. Podría no haber directrices del gobierno y si tuviéramos una población lo bastante madura, responsable e informada, la gente de manera espontánea sabría perfectamente mantener las distancias de seguridad y coordinarse para no saturar los sitios, no sobresaturar los sitios. ¿Qué es lo que ocurre? Que necesitamos directrices del gobierno para realizar la llamada desescalada, porque en muchos casos los padres, el sujeto agente, no es capaz de poder desempeñar la responsabilidad de serlo. No puede ser. Esta mañana, por ejemplo, al ir al supermercado, sin necesidad de que hubiera peligro de desabastecimiento ni nada por el estilo, la cola llegaba sobrepasaba el parking y daba la vuelta a la calle. ¿Por qué? ¿Por qué? Es algo inaudito. ¿Por qué necesidad hay de ir en masa, en avalancha a un supermercado correctamente abastecido, simplemente porque hayan empezado a relajarse las medidas de confinamiento, que de todas formas no eran tan extremas como para evitar que la población se abasteciera para comer, siendo
siendo condiciones duras. Sobre todo porque el foco de contagio fundamental era el supermercado. Sí, Era el único sitio al que se dejaba ir a buena parte. claro, entonces uno piensa, a ver, no importa, las relaciones no pueden ser gobierno-población de arriba a abajo, son al revés. Es la población la que lleva la voz cantante siempre. Y en un sistema democrático el gobierno se nutre de la sociedad. Entonces, la clave está en la moral ciudadana, en la preparación ciudadana, en la virtud ciudadana, en algo, un concepto muy griego, muy de la antigüedad, si se quiere. Incluso en sociedades relativamente el mundo antiguo está lleno de ejemplos bellísimos de este tipo de virtud ciudadana que sitúa verdaderamente el triunfo de la humanidad en una concepción de pertenencia mutua. Lo que ahora vemos en muchos casos es un triunfo del egoísmo, de la ignorancia, del miedo, no todo, evidentemente. Hay ejemplos también muy hermosos que se dan todos los días de cooperación entre las personas, de sacrificio, en la profesión médica todos los días, los sanitarios, que sin necesidad de ser héroes estrictos, como he dicho antes, en esos términos, dan un ejemplo de cumplimiento del deber y una virtud que hace que ahí tengamos una persona que estaría en condiciones de tomar una actitud heroica llegado el caso, ¿no? Quiero que se me entienda bien. Sí, No sí. no digo que una persona por no ser heroica, me refiero a que el héroe es un personaje de la tragedia. El héroe se manifiesta cuando hay una situación de contradicción entre la necesidad y el destino. Entonces la respuesta es heroica, independientemente de que, por ejemplo, Y la dentro de un condición de protocolo... héroe no te augura un buen futuro. No, claro. Ahora bien, una persona que cumple con su deber, incluso más allá de su deber, es una persona que tiene la virtud de cumplir con su trabajo, de cumplir con su deber. Eso es una virtud reseñable, muy buena, muy escasa. Lo que pasa es que hoy día las palabras se han vuelto muy elásticas y de igual manera que, por ejemplo, confinamiento se utiliza no en el sentido estricto que debería tener, pues la palabra héroe parece que sirve para cualquier comportamiento modélico y bueno, cuando en realidad no es así. Eso es lo único que quiero matizar, porque, claro, puedo decir de policías, médicos, sanitarios, bomberos, personal de limpieza, que sin protestar cumple con su obligación? No se puede decir nada malo. No quisiera quitarle su condición heroica en absoluto, no solo matizar el contenido el contenido de la palabra. Sobre todo porque la tragedia está también en que cuando te conviertes en héroe involuntario. Es decir, cuando Absolutamente. se te puede pedir en muchos, se te puede exigir o se puede esperar de ti en muchas ocasiones que incluso pongas en peligro tu integridad física porque las condiciones no sean lo suficientemente buenas en el trabajo, porque haya falta de algún tipo de Sí. material o de condiciones, ¿no? Y Esto muchos... ya lo solucionó Homero hace muchos años, ¿no? Cuando nos plantea un héroe como Aquiles, que es una especie de héroe por naturaleza, que está más cerca de los dioses que de los seres humanos y que provoca pasmo, pero no provoca simpatía. Es un personaje extraordinario, pero no despierta simpatía, despierta al final incluso compasión, ¿no? Y luego tenemos a Héctor, tu tocayo, que es un héroe por obligación. Es una persona que no habría ido jamás a la guerra, nunca se habría metido en semejante historia, pero entiende que ahora no tiene más remedio y que si fallara a su familia, a su país, a su ciudad, pues las consecuencias serían todavía más graves. Y afronta su destino con pesar, pero también con la conciencia de que tiene que hacerlo. Yo creo que ese es el héroe verdadero, el que se encuentra en una situación que no ha querido, que, que si pudiera no lo haría, o que preferiría no hacerlo, pero cumple. Un héroe auténtico, por ejemplo, pues Oscar Schindler, el famoso protagonista de la película de Spielberg. Nunca debió ser un héroe ese hombre, dedicado a enriquecerse, a gastarse el dinero, a engañar a su esposa, a llevar un tren de vida brutal y de repente
confrontado con una situación que no comprende, de manera inesperada decide seguir el camino del honor, del deber y del amor al prójimo. Y lo sacrifica todo por salvar a gente que no conocía. Y cuando la guerra termina, vuelve a ser el que era. Vuelve a emprender negocios, vuelve a llevar un régimen de vida, pues así, aventurero, las virtudes del empresario. Hago esto, a ver cómo me sale, pruebo aquí, pruebo allá, y después te mueres y se acabó. ¿Y qué es lo que queda de toda aquella vida? Las empresas y las ganancias rápidas y las ruinas igualmente rápidas. No. Queda un periodo muy breve de tu vida, en el que durante unos años, de repente, tuviste que dar una respuesta rápida, sin pensar, y qué suerte, diste la respuesta buena. ¿No? Y por eso te recordarán generaciones. Y Bueno, eso pues está bien, ¿no? Ese es el tipo de... no se me ocurre mejor manera de terminar esta, entre comillas, entrevista, esta charla. Un placer, José Antonio, muchas gracias. A Eh, vosotros. ha sido un ratito, también entre comillas lo de ratito, muy, muy provechoso. Hasta cuando nos podamos ver otra vez.